Muy buenas tardes para todos, profesora y compañeros, cordial saludo. Mi nombre es Charlie Gerley Poveda Vargas. El día de hoy vamos a hablar sobre la curva IS y cómo pudimos hallarla. Entonces, partimos que para hallar la curva IS debemos tener clara la información del consumo, la inversión, los gastos públicos, transferencias del gobierno, el tipo impositivo, exportaciones e importaciones para el caso del comportamiento de la economía colombiana. Estos son los valores que vamos a tener en cuenta para hallar la curva IS. Partimos entonces de la ecuación. Y es igual a consumo más inversión más gasto público más exportaciones menos importaciones. Aquí también podemos hacer un paréntesis. En el caso de las economías cerradas, que no tienen exportaciones e importaciones, esto sería, lo podríamos tomar como igual a cero. Pero en el caso pues de Colombia, sí vamos a tener en cuenta las exportaciones y las importaciones. Entonces, ya con esta información que tenemos aquí, vamos a empezar a hacer, a reemplazar. Partimos de que Y es igual al consumo. Tenemos aquí el consumo, 10.000 más 0.8 por Y menos T, más la inversión, 6.000 menos 300 y más 4.000. Aquí ya entonces agregamos las exportaciones y las importaciones, más exportaciones menos importaciones. Aquí las importaciones son 1.000 menos 0.06y. Este pasa a ser menos, teniendo en cuenta de que aquí ya esta parte de la ecuación es negativa. Continuamos entonces, inicialmente hacemos la suma. Empezamos sumando esta parte, los valores individuales, 10.000 más 6.000 más 4.000 más 2.000 menos 1.000 nos da 21.000, más el 0.8 por Y menos T. Entonces aquí partimos y vamos a aquí hacer el reemplazo de Y menos T. Entonces sabemos que Y menos T, eso es igual, T viene siendo igual a el tipo impositivo más las transferencias del gobierno. Este es el 0.3 más los 2.000 menos 300R menos 0.06Y. Estos si continúan igual, entonces aquí vamos a hacer Y igual a 21.000 más 0.8. Aquí este 0.3 se hace una resta. Acá hay un 1, entonces 1 menos 0.3 igual a 0.7 por Y más 2.000 menos 300R y menos 0.06Y. Continuamos, Y es igual a 21.000 más, estos ya pasamos a multiplicarlos, el 0.8 por el 0.7 pasa a ser 0.56 por y de igual manera multiplicamos 0.8 por 2.000, esto viene siendo 1.600, entonces 0.56 por Y más 1.600 menos 300R menos el 0.06y. En la siguiente parte vamos a hacer la resta del 0.56 por Y menos el 0.06y. Entonces tenemos que Y es igual. Ahí hacemos también pues acá la suma de 21.000 más 1.600. Entonces tenemos que Y es igual a 22.600 más 0.5 por Y menos los 300R. Este 0.5 que está sumando, 0.5 por Y lo pasamos a restar y se hace aquí la resta. Acá también partimos de que hay un 1, 1 menos 0.5xy, esto es igual a 0.5, se cancelan las y, igual a 22.600 menos 300R. Este que está aquí multiplicando, pues lo vamos a pasar a dividir a esta parte para hallar ya la ecuación que nos dará la curva IS de esta economía colombiana. Entonces, Y es igual a 22.600 menos 300R dividido 0.5.
tenemos que 22.600 dividido 0.5 es 45.200 y 300 menos 0.5 es igual a 600R. La gráfica la vamos a ver entonces expresada, esta ecuación, esta curva la vamos a ver expresada en la gráfica de la siguiente manera. El ser negativo siempre va a ir hacia abajo, la curva IS, a diferencia de la curva LM que va hacia arriba. Entonces aquí los 45.200 y en este otro punto los 6.000. Muchas gracias. Continúa mi compañera para brindarles Buenas la noches, información compañeros. Mi adicional. nombre es Tania Camila Garzón Montoya y a continuación les voy a hablar sobre el valor de la demanda agregada autónoma. Entonces, podemos decir que el valor de la demanda agregada autónoma es la cantidad de total de bienes y servicios que adquiere los componentes de una economía de un país durante un determinado periodo de tiempo y dado a un determinado nivel de precios. Entonces podemos ver que los componentes autónomos del consumo en este caso son 1.000, para inversión 6.000, para el gasto 4.000, transferencias lo multiplicamos por 0,8, esto nos da un total de 1.600, exportaciones 2.000, importaciones 1.000, demanda agregada autónoma, eso que equivale igual a 26.600. Ahora les voy a hablar sobre el valor multiplicador, el cual podemos decir que es el número por el que se debe multiplicar los incrementos de la inversión. De esta forma, en la inversión, obteniendo así un incremento en la renta nacional, al impacto que producen estos incrementos se le conoce como efecto multiplicador. Entonces podemos ver que la propensión marginal al consumir en este caso es 0,8, la tasa de impuestos que este equivale a T es 0,3, la propensión marginal a importar es igual a 0,6, el multiplicador, vemos la función, entonces este nos da un igual a C. La expresión matemática de la IES, es decir, del mercado de bienes y servicios, la podemos visualizar donde alcanzamos el A menos 3R, esto es igual a Y igual 2, 22.600, como veníamos hablando anteriormente. Podemos hablar que la expresión matemática de la LM, es decir, del mercado de dinero, representa las combinaciones de tipo de intereses y de niveles de renta para los cuales el mercado de dinero está en equilibrio, es decir, para los cuales la demanda de dinero es igual a la oferta de saldos de los saldos reales. Entonces podemos decir que es L igual M dividido P. Entonces, esto nos da en este caso 4.000 y nos da un resultado de 0,001. A continuación les voy a hablar sobre el valor de la tasa de intereses de equilibrio. El análisis del equilibrio macroeconómico general es una herramienta indispensable para poder responder a ciertas preguntas básicas de la economía que en el análisis parcial no podría responder. Los economistas son aquellos profesionistas que se encargan de analizar los factores que pudieran afectar el crecimiento de la economía a través de la aplicación de teorías que ayudan a responder los diversos cuestionamientos en cuanto a servicios y bienes creados. Su aplicación y estudios se dividen en la microeconomía y macroeconomía. Esta última analiza el comportamiento de los elementos en conjunto, mientras que la micro es a nivel individual, es decir, las partes que conforman en todo. Entonces, en este paso se reemplaza la Y de la IES en la ecuación LM. Entonces, podemos ver un resultado de 15,75. Muchas gracias, les habló Tania Castro. Buenas noches, compañeros, me presento. Mi nombre es Lina Melissa Betancourt Rodríguez y voy a dar continuidad al desarrollo del numeral B. Continuando con el desarrollo del ejercicio, vamos a proceder a calcular el ingreso o PIB de equilibrio. Este se realiza reemplazando la R, o sea, la tasa de interés de la LM, que es el equilibrio entre liquidez y el suministro del dinero, en IS, que es el equilibrio entre inversión y ahorro. Entonces procedemos a reemplazar la fórmula. Y igual
a 45.200 menos 600 multiplicado por 0,001 y menos 20. Y igual a 45.200 menos, hacemos la operación del paréntesis, 0,6y más 12.000. Entonces, y más 0,6y es igual a 45.200 más 12.000. Y es igual a 57.200 dividido en 1,6. Entonces obtenemos el valor de y, que es igual a 35.750. El siguiente literal es calcular el valor del consumo en el equilibrio. Este se realiza reemplazando el valor del equilibrio de y en la función de consumo. Entonces, consumo es igual a 10.000 más 0,8y multiplicado por y menos 0,3y más 2.000. Consumo es igual a 10.000 más 0,8y, 24y más 1.600. Consumo es igual a 10.000 más 1,04y más 1.600. Consumo es igual a 10.000 más 1,04 por 35.750, que fue el valor de y que hallamos en el literal anterior, más 1.600. Obtenemos como resultado del consumo 48.780. Procedemos con realizar el cálculo del valor de la inversión en el equilibrio. Este se realiza reemplazando el valor de equilibrio de la tasa de interés en la función de inversión. Entonces procedemos a hacer el despeje de la fórmula. Entonces, inversión es igual a 6.000
menos 300R. Inversión es igual a 6.000 menos 300 por 15.75, que fue el valor de la tasa de interés que hallamos anteriormente. Entonces tenemos como resultado de la inversión 1.275, que sería el valor de la inversión en el equilibrio. El siguiente ítem es hallar el superávit o déficit presupuestal, o también conocido como el balance del gobierno. Este balance se calcula con los ingresos y los gastos del gobierno. Entonces, tenemos que los ingresos son los impuestos. Entonces, según los datos que nos dieron, tenemos impuestos igual a 0,3 por Y. Entonces, reemplazamos Y de equilibrio. Impuestos es igual a 0,3 por 35.750, que fue el valor de Y que hallamos anteriormente. Y tenemos como resultado de los impuestos 10.725. Ahora vamos a realizar el cálculo de los gastos que tiene el gobierno, que sería gastos más transferencias. Entonces, gastos es igual a 4.000 más 2.000, y esto es igual a 6.000. Entonces, ahora sí calculamos el superávit del gobierno, que es gastos menos, ingresos menos gastos, y es igual a 10.725 menos 6.000. Y tenemos superávit del gobierno igual a 4.725. Por último, vamos a realizar el cálculo del superávit o déficit comercial, también conocido como la balanza comercial. Este se calcula hallando las exportaciones menos las importaciones. Procedemos a realizar el cálculo. Las exportaciones, tenemos un dato de 2.000, y las importaciones, M es igual a 1.000 más
0,06Y. Importaciones es igual a 1000 más 0,6 por el valor de Y que calculamos anteriormente, 35.750. Y tenemos como resultado de las importaciones 3.145. Ahora sí realizamos el cálculo de las exportaciones menos las importaciones y obtenemos un valor de menos 1.145. Este sería el valor de nuestra balanza comercial. Sería un valor negativo. Realizando ya todo el cálculo de los ítems, procedemos a ubicar la tasa de interés y el ingreso de equilibrio en una gráfica de SI y LM. Para realizar el cálculo para la gráfica tenemos dos fórmulas. La tasa de interés igual a 75.333 menos Y dividido en 600. Esta es la tasa de interés para IS, que es el equilibrio entre la inversión y el ahorro. Y para LM, la tasa de interés es igual a Y dividido en 1000 menos 20. Entonces acá empezamos a tomar los valores en Y para proceder a realizar nuestra gráfica de equilibrio. Entonces podemos tomar un valor de 20.000 en Y y empezamos a reemplazar tanto en una como en la otra fórmula. Entonces, tasa de interés es igual a 75,333 menos Y, que dijimos que era 20.000, dividido en 600. Y esto nos da como resultado tasa de interés igual a 42. Y lo mismo hacemos con la tasa de interés en LM. R es igual a Y dividido en 1000 menos 20. Y tenemos como resultado en la tasa de interés 0. Podemos tomar 2, 3 datos en Y para poder realizar nuestra gráfica. Entonces, R es igual a 75,333 menos Y, 32.000 dividido en 600. Y lo mismo reemplazamos. Y dividido en 1000 menos 20. Tasa de interés es igual a 22 y tasa de interés es igual a 12.000.
perdón, a 12. Realizamos el cálculo también con el valor de Y que calculamos arriba. 75,333 menos 35.750 dividido en 600. Y tasa de interés es igual a 35.750 dividido en 1000 menos 20. Y obtenemos como resultado de las tasas de interés 15,75 y 15,75. Con estos valores procedemos a realizar nuestra gráfica de equilibrio, que la podemos observar acá. Hola chicos, cordial saludo. Me presento, mi nombre es Miriam García. El día de hoy les voy a hablar un poco sobre la curva IS y su desplazamiento. Vamos a mirar las políticas económicas que desplazan la curva IS a la derecha y a la izquierda. Primero vamos a tener un poco de claridad sobre qué es la curva IS. Es un modelo de equilibrio de mercado de bienes y servicios que muestra las combinaciones de tipos de interés y niveles de producción. La curva IS muestra las situaciones de equilibrio entre inversión y ahorro para los diferentes valores de renta y de tipo de interés. El equilibrio de la curva IS representa una situación en la que todo lo que se produce en la economía es consumido por todos los agentes de la misma, es decir, por el sector público, el sector privado y el sector exterior, o lo que es lo mismo, el ahorro iguala a la inversión. La curva IS está determinada por la siguiente fórmula, la cual les voy a dar la explicación de cada una de sus letras. La letra Y equivale a la producción o renta, la C mayúscula al consumo, la C minúscula a la propensión marginal al consumo, la letra T a los impuestos, la I a la inversión, la R al tipo de interés real y la G a los gastos. Cabe resaltar que en este modelo el consumo, los impuestos y el gasto son variables exógenas, o sea que no están determinadas por el modelo, los cuales se consideran como dadas. Por tanto, los cambios en estas variables producirán desplazamiento de la curva, bien sea a la derecha o a la izquierda. Vamos a hablar sobre las políticas económicas que desplazan la curva IS. Tenemos dos, la política fiscal y la política monetaria. La política fiscal hace referencia a la gestión de los recursos de un Estado y su administración. Por tanto, es el gobierno quien controla los niveles de gasto e ingreso mediante variables como la recaudación impositiva y el gasto público para mantener un nivel de estabilidad. Esta política puede ser expansiva o restrictiva. La política monetaria se encarga de controlar los factores monetarios, es decir, la masa monetaria y los tipos de interés principalmente, para garantizar la estabilidad de precios y el crecimiento económico. También pueden ser expansiva o restrictiva. Vamos a ver las causas y consecuencias del desplazamiento de la curva IS a la derecha. Tenemos los siguientes ítems: un incremento en el nivel de ingreso de los consumidores, el aumento en el precio de los bienes sustitutos, la disminución del precio en bienes complementarios, modificación en el gusto y preferencias de los consumidores y el aumento en el nivel de la población. Para este gráfico utilicé el siguiente ejemplo. Está en base a la modificación en el gusto y preferencia de los consumidores. Este ejemplo es tomado de la pandemia entre los años 2019 y el 2020. En el 2019, un consumidor tenía un consumo de 292 huevos promedio al año. Ya para el 2020
Esto incrementó de 292 a 334 unidades por consumidor. Entonces acá vemos que tenemos un aumento en la demanda, por lo cual genera un desplazamiento de la curva a la derecha. A continuación, las causas y consecuencias del desplazamiento de la curva IS a la izquierda. Tenemos los siguientes ítems. Una disminución en el nivel de ingreso de los consumidores, disminución en el precio de bienes sustitutos, aumento del precio en bienes complementarios, modificación en el gusto y preferencia de los consumidores y una disminución en el nivel de la población. Para explicar lo que acabo de decir, voy a utilizar el primer ítem, que es la disminución del nivel de los ingresos de los consumidores. Entonces acá tenemos la demanda de la carne. Vamos a mirar que según la fuente consultada, una familia tenía un consumo promedio de 50 kilos al año. Por el aumento significativo del precio de la carne, tuvo una disminución notable de 50 kilos a 40. Esto ocasiona un desplazamiento de la curva hacia la izquierda. Como conclusión, podemos decir que la posición de la curva, su desplazamiento depende de varios factores: la mayor o menor renta que perciben los consumidores, los gustos, la moda, los precios de otros bienes relacionados, las expectativas o previsiones sobre el futuro. Cabe resaltar que esto es algo que día a día afecta a nuestra economía familiar y personal, ya que la inflación, los incrementos, el aumento de la población, la disminución de los ingresos, todos estos factores influyen en la economía y tiene grandes repercusiones en nuestro diario vivir. Bueno, muchas gracias. A continuación le doy paso a mi compañera Cristina, que les va a hablar sobre la curva ML. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es María Cristina Betancur Rodríguez y el día de hoy vamos a hablar sobre el punto D, en el cual nos preguntan ¿qué políticas económicas desplazan la curva LM hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Y por qué? ¿Cuáles son las causas y consecuencias? Y debemos mostrarlo gráficamente, cada desplazamiento. Entonces, primero que todo, ¿cuáles son las políticas que desplazan la curva LM? Son la política monetaria expansiva y restrictiva. Bueno, ¿qué es una política monetaria? La política monetaria es un conjunto de acciones que toma el Banco Central, en este caso es el Banco de la República de Colombia, el cual está orientado a modificar la cantidad de dinero disponible en nuestro país. O sea, él es el que decide en darle movimiento o no a nuestro dinero. Entonces, ¿cuál es la política monetaria expansiva? ¿O qué sucede con la política monetaria expansiva? Si el Banco de la República de Colombia decide aumentar la cantidad de dinero, que es lo mismo que la oferta monetaria, a esto le llamamos política monetaria expansiva. Y eso nos desplaza la curva LM hacia la derecha. ¿Qué es la política monetaria restrictiva? Es todo lo contrario a la expansiva. ¿Cómo así? Nuestro Banco de la República decide reducir la cantidad de dinero y a eso le llamamos política monetaria restrictiva. Y eso nos desplaza la curva del LM hacia la izquierda. Entonces vamos a tener un ejemplo. Con este ejemplo vamos a aprender un poco sobre este proceso. Entonces, el Banco de la República disminuye el nivel de reservas exigidos a los bancos comerciales para aumentar la oferta monetaria. ¿Cómo así? Un exceso de la oferta monetaria significa que el dinero disponible es mayor al que desean los agentes económicos y la forma de usarlos es comprando bonos. Normalmente en diferentes países compran bonos. ¿Y qué hace esto? Aumentar o incrementar en la demanda de bonos y hace subir el precio y por eso se reduce el tipo de interés que se ofrece. ¿Esto qué quiere decir? Baja la rentabilidad y ya no requieren tener tantos compradores con un tipo de interés tan alto. Dado esto, se da la caída de la tasa de interés. ¿Qué pasa cuando se baja la tasa de interés?
Eso incentiva que las personas puedan invertir y hacer compras. Entonces, ¿qué sucede? Como sale más barato endeudarse para adquirir bienes y servicios, esto aumenta el nivel de renta porque podemos comprar. Entonces, si aumentamos el nivel de la demanda por dinero, de nuevo esto va a presionar la subida del interés. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a graficar este ejemplo. Vamos a graficar este ejemplo. Es de la siguiente forma. Entonces tenemos que poner primero que todo pues la curva IS y relacionar la curva o graficar la curva de L. Aquí tenemos pues un punto de equilibrio desde el cual siempre vamos a partir, ¿correcto? Entonces, este es I1 y este vendría siendo Y2, ¿correcto? Entonces, ¿qué nos dice el ejemplo? Si el interés baja, la tasa de interés como tal baja, esto nos va a generar que nuestra curva se desplace hacia la derecha. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Un desplazamiento. Entonces, la curva LM está acá y la vamos a desplazar hacia nuestra izquierda. ¿Correcto? Entonces, ¿qué sucede? Cuando la curva se desplaza hacia la derecha, aprendimos que se llama política monetaria expansiva, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que, como la palabra lo dice, expansiva, podemos adquirir servicios, podemos adquirir beneficios, podemos comprar y adicional, las empresas tienen un beneficio muy grande y como se activa el comercio, las empresas pueden, digámoslo así, contratar más personal, entonces nos irá un poco mejor y allí mostramos el desplazamiento hacia la derecha de esta curva LM, ¿cierto? Que sería Y2. Entonces sería de esta manera, Y2, Y2. Entonces, así es como visualmente se ve el desplazamiento de la curva L y M debido a la política monetaria expansiva. ¿Qué nos dice entonces la política monetaria restrictiva? Ella nos dice que al disminuir como tal, perdón, al aumentar la demanda por dinero, esto va a presionar la subida del interés. ¿Cómo así? La tasa de interés va a incrementar. Entonces, al estar más costosa la tasa de interés, los bancos no van a tener tanta fluidez, o los bancos no, nuestra república no va a poder darnos, digámoslo así, posibilidad de mover el dinero. Entonces, la tasa de interés va a subir y va a generar que la gente no tenga la posibilidad de adquirir fácilmente bienes y servicios. A esto le llamamos desplazamiento hacia la izquierda de la curva L y M, entonces la vamos a graficar acá. Desplazamiento hacia la izquierda, L y M, ¿cierto? Desde aquí vamos a verificar que sería Y3 y aquí me he equivocado, Y2, que sería Y3. Entonces, para comprender un poco más sobre estos desplazamientos, es necesario entender como las causas que genera toda esta situación. Entonces, para comprender esto tenemos este cuadrito que nos va a explicar como las consecuencias como tal que genera estos movimientos de la curva, estos desplazamientos, perdón, de la curva L y M. Entonces, la política monetaria expansiva y restrictiva. Entonces, al tener más movimiento del dinero, posibilidad de mover el dinero, entonces sabemos que es una política monetaria expansiva. Y la liquidez va a subir. ¿Por qué? Por lo que venimos hablando durante todo el video. Vamos a poder adquirir bienes y servicios, las empresas van a poder contratar y así vamos a poder comprar. ¿Qué pasa
en la política monetaria restrictiva, que no va a haber mucho movimiento del dinero, porque es que el banco se vio obligado a restringirnos esa accesibilidad al dinero. Entonces, por eso, en la restrictiva baja esa posibilidad. ¿Qué pasa con la tasa de interés? Como veníamos hablando desde el principio. La tasa de interés en una política monetaria expansiva tiende a disminuir. Claro, los intereses son más bajos, el porcentaje de interés es mucho más económico y todos vamos a poder, digámoslo así, meternos en un crédito y demás. Y la tasa de interés en una política monetaria restrictiva debe de subir. ¿Por qué? Porque como el dinero no está en movimiento, no tenemos cómo adquirirlo fácilmente. ¿Qué pasa con el desempleo en la política monetaria expansiva? Viene a disminuir esa tasa de desempleo. ¿Por qué empieza a disminuir? Por lo que venimos hablando. Si las empresas pueden contratar personal, ¿por qué? Porque como todos vamos a tener la posibilidad de comprar y adquirir bienes y servicios, las empresas necesitan producir esos bienes y servicios, entonces el desempleo va a disminuir debido a eso. En cambio, en la política monetaria restrictiva, ¿por qué va a incrementar el desempleo? Porque si estamos restringidos para mover el dinero, pues el Banco de la República se ve obligado a esto, por decirlo así, no vamos a tener posibilidad, o las empresas no van a tener posibilidad de contratar personal. ¿Debido a qué? A que no tienen cómo producir, porque todo está tan costoso que no tenemos forma de dar empleo, o de dar empleo como tal las empresas, ¿cierto? ¿Y qué pasa con la inflación? Aquí se ve, pues, digámoslo así, algo extraño, ¿cierto? ¿Por qué? En la política monetaria expansiva la inflación sube. Ay, pero ¿por qué, Cristina? Resulta que si tenemos posibilidad de adquirir bienes y servicios, tenemos una tasa de interés más económica, todos los productos deben de subir de precio, ¿cierto? Entonces todos los bienes y servicios y productos, cuando suben de precio, a eso le llamamos inflación, porque todo incrementa, ¿correcto? Diferente pasa en la política monetaria restrictiva. La inflación disminuye, pero eso no quiere decir que sea bueno. ¿Por qué? Porque no tenemos forma de adquirir los bienes y los servicios. Muchas gracias por haberme escuchado. Recuerde, María Cristina Betancur Rodríguez.